Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy son las mascotas y sus beneficios en los niños. ¿Qué obtenemos al tenerlas? Además vamos a hablar de los miedos en la infancia. Hoy es un gran programa porque está en casita, nos está acompañando, es Día del Trabajo y está con nosotros. Bienvenidos a Punto y Coma. Sin duda hay múltiples beneficios para las personas que cuentan con una mascota, ya que mejora la calidad de vida, aumenta la longevidad, preserva el equilibrio físico y mental, facilita la recreación, reduce el estrés y disminuye el índice de depresión. Pero a los niños y niñas no solo les da estos beneficios, sino que los coloca en un papel destacado, porque los obliga a asumir responsabilidades y los ayuda en su desarrollo educativo y social, además de que aumenta su autoestima y mejora la integración de la familia. Y es que las mascotas llenan de alegría el corazón de los pequeños y les transmiten valores como la empatía, el amor incondicional, el respeto, responsabilidad, compasión y la fidelidad. La forma especial que tienen las mascotas de comunicarse con los niños ayuda a reconocer las propias emociones de los pequeños y los ayuda a mantenerse calmados, seguros y reducen los rasgos de agresividad. Los lazos afectivos con las mascotas ayudan a superar el miedo o tristeza, pues es recurrente que abrace a su perro o gato para encontrar el alivio. A ver, el tema de verdad que da para platicarlo, disfrutarlo, agarrarnos del chongo, con la familia, con los hijos, porque antes de empezar el programa aquí ya estábamos platicando con nuestras dos queridas invitadísimas del tema, que si mascota, que no, que sí, que beneficios, que ay no, yo no, quién lo cuida, quién es responsable. Así que de verdad que el tema es muy interesante porque es la pregunta de los 50,000. Bienvenida, Ilan Cedeño, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fabi. Muy bien, muy interesada en este tema porque siempre hay opiniones sobre la responsabilidad, pero los beneficios sobre todo, ¿no? De tener una mascota. Y que no siempre y es exclusivo un perro, hay más mascotas. Y bueno, ¿quién mejor para orientarnos sobre este proceso que nuestra queridísima y consentida Alicia Rábago? Ustedes la conocen, es pedagoga, especialista en terapias con niños, familias, adolescentes, escritora, tiene 2 libros geniales. Alicia, bienvenida. Ay, pues muchísimas gracias en este Día del Trabajo, que mucha gente no trabaja, pero Nosotros es bueno sí. iniciar trabajando. Y sí es un tema que además creo que de unos años para acá se ha vuelto mucho más recurrente el tocar el tema de las mascotas y el cuidado que se les da, porque es verdad que antes había mascotas, pero como que no estaban tan involucradas en la vida de la familia, o sea, a lo mejor había el típico perro allá en la azotea, ¿no? O la tía que tenía perros y los ibas a ver, pero hoy se ha vuelto como un tema muy recurrente y hay muchísimas, creo que hay una estadística, soy muy mala para las estadísticas, pero creo que hay una estadística que hoy en los hogares hay más mascotas que niños menores de 9 años. Y de hecho hoy hay ya jóvenes, ¿no? Parejas que prefieren tener una mascota que un hijo. Y también es respetable, es válido. Es muy válido. Lo que pasa es que yo... Oye, hay restaurantes que prefieren las mascotas que al cliente. Que a los niños. O que a los niños. Ay, no. Sí, a mí sí me ha tocado que a lo mejor pueden entrar mascotas, pero no niños. O sea, entonces sí, pues son perspectivas de la vida, siempre hay para toda la gente, pero sin duda el tener una mascota sí ofrece muchísimos beneficios en la medida en que la familia se comprometa, ¿eh? Porque bueno, pues tener un perrito para tenerlo abandonado, o un gatito, o un pececito, ¿no? Una tortuga, la mascota que tú elijas, porque sí hay evidentemente animales que son mucho más fáciles de estar en una casa que otros que son más inquietos. A lo mejor si vives en un lugar muy pequeño, o sea, a lo mejor es más aconsejable tener un pez o una tortuga que un perro o un gatito que requieren de más espacio, ¿no? Incluso entre los gatos y los perros, ¿no? Exacto, sí. Como también hay diferencia, incluso entre razas de perros, también hay perros mucho más activos que otros. Pero cuando hablamos del beneficio que se les que otorga el tener una mascota, bueno, son enormes. A ver. A mí Mira, convénceme porque yo... Tú estás indecisa. ¿Y tus hijos No, yo quieren? no estoy indecisa. Yo digo, no. Bueno, ellos sí quieren. Fíjate que y la familia, ay, sí, amigas. Sí, pero sí ese es el compran. primer punto, Fabi. O sea, si tú que eres como
pues la que lleva tu hogar, Ajá. digo, la batuta del hogar, aunque todos cooperen, si tú no estás convencida, yo ahí como mamá te digo, no lo hagas. No lo hagas. Toda la familia tiene que adquirir el compromiso, toda. O sea, sí. papá, mamá, hijos, toda la familia. Incluso si tienes alguien en el hogar que te ayude, pues también, ¿no? Porque yo sí he sabido de gente que dice, no, si hay una mascota, yo ahí no trabajo, por Ajá, ejemplo. sí. Entonces, lo primer punto es que toda la familia se comprometa, porque es un ser vivo que va a habitar en tu casa como cualquier otro, que necesita cariño, que necesita tiempo, que necesita espacio, que necesita cuidados. O sea, hay que llevarlo al veterinario, hay que sacarlo a pasear. Bueno, en el caso de un pez y una tortuga no, pero hay que cambiarle el agua, tienen ciertos cuidados. Entonces, muchas personas adquieren una mascota cuando los niños son pequeñitos. Si tú vas a adquirir una mascota cuando un niño es pequeñito, sí hay que hablar mucho con él, porque el trato, a ver, tú no agarras a un perrito igual que lo agarra un niño de 2, o que lo jala así del pelo más o de la brusco. cola. Entonces, todas estas cosas sí es importante que las consideres. Pero la verdad es que los niños que tienen mascota, cual sea, son mucho más alegres, está comprobado, mucho más alegres, Sí, mucho ajá. más sociables, son mucho más empáticos, tratan de entender más, o sea, el cuidado de con quién se va a quedar si yo me salgo, quién le va a dar de comer, pero esto tiene mucho que ver la medida en que tú como padres los involucres en el cuidado. Bien dicen que los niños que tienen mascota aprenden a amar. Digo, no dudo que todos los demás también, pero es un amor distinto, es un compañero distinto. Aprendes a entender silencios de alguien que no habla, ¿no? O ves al pececito a lo mejor que ya no nada igual, pues a lo mejor no le han dado de comer o el agua está muy sucia, ¿no? El comprometerse con algo, pues siempre le hará bien a cualquier ser humano. Sí. El adquirir un compromiso con todo lo que esto lleva, siempre te hace bien. Por eso es que cuando hoy las parejas de jóvenes te dicen, no, yo no quiero hijos, ¿no? Porque son mucha responsabilidad. Yo Pero es lo mejor un mismo. gato, un perro, digo, pues llevan una responsabilidad. Claro. O sea, a lo mejor si tú me dijeras, no quiero hijos por el mundo en que les vamos a dejar, que ha habido casos que me lo dicen así, porque no tengo el compromiso para educarlo, porque no sé. Pero que tú me digas que no quieres hijos porque es una responsabilidad y prefieres un perro, un gato o lo que sea, pues implica una responsabilidad también, ¿eh? Sí. Entonces esto es importante considerarlo. Sí. Lo que un niño logra cuando tiene una mascota es ser también muy compasivo, fíjate. Esta ternura y esta compasión que tenemos los seres humanos como algo nuestro, se desarrolla mucho cuando tienes una mascota. O Y sea, que es un sentimiento recíproco, ¿no? Porque hay investigaciones que comprueban que tanto el animal, la mascota, le brinda estabilidad al niño y viceversa, ¿no? Él no se expresa de la misma manera que el pequeño, pero de igual modo hay beneficio, ¿no? Para los niños se está tratando, y yo he escuchado mucho que lo tratan en niños con ansiedad, pero no es lo mismo ponerle una raza de chihuahueño que un bulldog a un niño con ansiedad. Claro. ¿no? Entonces, los papás sí deben también estudiar esta parte, ¿no? Y en qué medida ayuda y preguntar las a razas, esos niños, ¿no? Bueno, el otro día Ansiedad. veía yo un video de estos que aparecen mucho en YouTube, de un niño que tenía poco control de sus emociones, Sí. y entonces la mamá lo grababa porque decía, mi hijo suele explotar y siempre que explota se aparece el gatito. Entonces el niño se sienta a llorar o en algo, y el gatito siempre con la patita lo tranquiliza y lo llena lo lame. Ajá. Y ves como el niño a lo largo del video se va tranquilizando y acaricia al gatito, pero el gatito permanece, o sea, el niño está furioso, patalea, y el gatito permanece hasta que el niño se tranquiliza. Y la mamá subía el video diciendo, este gatito ha sido para mí una ayuda enorme, porque me ha ayudado muchísimo a que mi hijo, cuando Vuelva, explota, sí. baje, Control. porque el gato lo calma. ¿Y cuántas historias no has escuchado de esa parte en donde a lo mejor un niño con algún problema de epilepsia, el perro sí. detecta antes, esto médicamente no lo sabría explicar ni la parte del perro, pero que detecta
el ataque y entonces el ataque de epilepsia y el perro ayuda. No, de hecho hay historias también de casos de la vida real, donde los animales salvan incluso a los menores de edad de algún incendio. Bueno, los perritos ahora exacto, en el terremoto. en el ¿no? terremoto, o sea, es decir, sí hay hay como tú dices, finalmente hay una compenetración y hay una integración incluso familiar. Híjole, nomás que he tenido son pececitos. Pero vamos a hacer una pausa. Claro. Y ya vamos a convencer a No, Alicia. no, si no estás Vamos a hacer convencida, una no. pausa y regresamos. Matías y Gabriel, ¿ustedes qué opinan? Regresamos. ¿Cuántos videos han visto en redes sociales de animales, sobre todo perros, que le lloran a sus dueños cuando fallecen, cuando los ven mal, que se quedaron esperando en la tumba hasta que volviera su dueño? Bueno, pues esas son pocas señales o muchas de la empatía que tienen las mascotas para con los seres humanos. Pero tenerlos en casa pues tiene un beneficio y una responsabilidad mayor, sobre todo si tenemos niños presentes, ¿no? Y también hay que evaluar a niños que tienen sentimientos encontrados o que todavía no saben expresar y también hacen muchas conocidas rabietas, ¿no? Entonces, no es lo mismo para un adulto que busca una compañía que para un niño que puede confundir la compañía con juguete, ¿no es así? Exacto. Mira qué que al importante final esto que acabas de decir. Sí. Yo tengo una amiga que se dedica como a, si recoge perros, ayuda y luego los pone en adopción. Pero cuando encuentra perros, generalmente busca casas en donde no haya niños menores de 5 años. Y entonces un día le pregunté, ¿por qué si trae tantos beneficios? Y me dice, porque si lo doy a una casa de un niño menor de 5 años, tengo que hablar con los padres y ver qué tan comprometidos están en enseñarle al niño a tratar esa mascota. Me dice, porque no es porque sean malos los niños, es porque a veces son muy bruscos y consideran que el perro es como un juguete, entonces lo cargan, lo jalan, y no, hay que encontrar padres comprometidos que le digan, oye, así no, con cuidado, lo lastimas, no le jales la patita, hay que darle de comer, tiene ciertas horas, o sea, respétalo, ¿no? Este compromiso, sin duda, el tener una mascota te da beneficios, por ejemplo, de organizar y disciplinar a un niño. Esto les ayuda muchísimo, o el convivio familiar en torno a la mascota. Pero no va a salir solo. O sea, hay niños que sí lo traen, así como hay niños mucho más maternales, pues hay niños que son mucho más cuidadosos. Pero si tú como padre no estás dispuesto a comprometerte, a enseñarle con el ejemplo, con todo, a que sepa cuidar una mascota, porque tú no tienes ganas de la mascota, que es a lo que voy, pues no la tengas. La verdad es que no vale la pena. Si yo te digo los beneficios, seguro vas a querer ir a comprarla, porque, por ejemplo, un niño con una mascota, su autoestima mejora, porque siempre se sienten aceptados y queridos por ese animalito. Entonces, ellos dan amor y reciben amor, no es lo mismo que con un ser humano, o sea, la mascota es como muy fiel, muy leal, entonces sienten que alguien los quiere y está ahí con ellos, que todos necesitamos pertenecer a algo. Entonces, sí, hay muchísimos beneficios que se obtienen, pero yo lo primero que pondría es qué tan comprometida está toda la familia para hacerse cargo de un ser vivo que va a ser miembro de tu familia. Habrá casas en donde, como dicen, convierten a los perros en humanos y los desperrizan, ¿no? Sí. Y hasta comen ahí. Pero hay casas en las que no, en las que el perrito tiene su espacio y que los tratan muy bien, pero como un perrito, ¿no? Pero aún así, tiene que toda la familia decir, este perro forma, por ejemplo, en mi casa tengo tres niños, ¿no? Y tengo 2 perros. Una de ellas, la verdad, no es muy perrera, una de mis hijas. Entonces, los ve, pero un ratito, o sea, sí, pero como que la cansan y ya. Pero en cambio, los otros 2, sí, se preocupan y ya comió, ya le diste tú, ya le di yo. Oye, vamos a salir, ¿con quién se queda? Ay, es que está lloviendo, no, guarda, oye, hace mucho no lo bañamos. Las vacunas hay que llevar. Este compromiso lo fueron adquiriendo porque era baja a recoger
lo del perro. Sí, las popós. Claro, que es importante, porque pues tener una mascota nada más para apapacharla, pues es bien padre, pero pues también hay que llevarlos al veterinario, hay que darles de comer, a veces se enferman. Entonces, todos estos cuidados hay que involucrar a los niños. Si tú quieres tener una mascota que le enseñe al niño a ser responsable, a que sea compasivo, a que piense en los demás, te va a ayudar una mascota, pero sin duda no es porque llegó la mascota y el niño se convirtió, es porque tú como padre le fuiste ayudando a que adquiriera este tipo de conductas. Y sí, son obligaciones, o sea, de repente es decir, ¿cómo quieres tener una mascota si no eres llevas ni tu capaz ropa al cesto de la ropa sucia o no recoges tus platos, ¿no? O hay que darles de comer, hay que limpiarles la caca, ¿no? Sí. Y enseñarles a hacer mamá. pipí, a que no se suban a los muebles, o sea, sí es como Claro, tú dices, involucrar. hay todo. cambio de pelo en algunos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de que todo ese pelo, ¿no? Verificar si a lo mejor tienes un niño con alergia o no. O sea, Pero ahí de las alergias también hay un punto. Unos investigadores finlandeses estudiaron a 300 tantos niños, 367, y descubrieron que desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, los niños, 54% de esos niños generaron resistencia Claro. a muchas enfermedades y virus. Teniendo una una mascota mascota. cerca. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces también podría ser importante a qué edad se expone al menor con la mascota, porque no es lo mismo llevar un perrito a la casa, un gato, que son los que sueltan pelo, o en general, llevárselos a los 7 años, que sí nacieron y que en ese ambiente se desarrollaron. Claro. Sí tiene que ver desde qué momento se y por tiene, ejemplo, ¿no? este punto también saca otro. A lo mejor tú eres tienes ya una mascota en casa y de repente esperas un bebé. Y hay mucha gente que te dice, es que no sé qué hacer con mi animalito porque ya voy a tener un bebé, ¿no? Y dices, una cosa no quita la otra, pueden convivir, pero sí tendrás que tener los cuidados necesarios, higiene, a lo mejor el estar pendiente de cómo reacciona el animalito al nacimiento de este nuevo bebé, pero también eso cómo lo vemos en internet, ¿no? Perritos que cuidan a los bebés o que conviven desde muy pequeños con ellos, y hay gente que está en desacuerdo, porque vamos, simplemente la boca de un perro es del tamaño de la cabecita de un bebé, y que dicen, ¿cómo es posible? O que la metea todo al bebé, y hay gente que no está de acuerdo. Esto es muy respetable, fíjate, que estamos en una generación en donde hablamos de mucha tolerancia, pero yo creo que somos muy poco tolerantes, ¿no? Sí. Si alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo en tener un perro cuando hay un bebé en casa porque es antihigiénico, ese es su particular punto de vista. Y a lo mejor tú dices, no, yo crecí siempre rodeada de animales y a mí no me pasó nada y no tengo alergias, sino... Este es tu punto de vista. Claro. Ahí entra la tolerancia, la información que tú tengas, el interés que tú tengas por saber si pueden convivir un bebé y a lo mejor un gato, que hay muchos prejuicios en los gatos, en la orina de gato, conejos, ¿cuánta gente tiene conejos? Fíjense que ahorita me acordé, también hablando de la tolerancia, de que también hay muchos tipos de mascotas, es decir, generalmente nos enfocamos a los perritos o a los gatos, porque es lo que perro está de moda, ¿no? Bueno, estuvo de moda hasta los puerquitos, ¿se acuerdan? Los babies chiquitos. Que me acuerdo que a muchos les vendieron gato por liebre, y en la colonia Roma, o sea, yo veía a los chicos con su mini pig, y de repente pasó el tiempo y el cerdito que veíamos en el camellón de la Roma y era de este tamaño. Pues yo dije, ay, pobrecito, ¿no? Pero bueno. Sí, pobrecito, porque ni siquiera es su hábitat. Exacto, ¿no? Pero bueno, el punto es que el otro día vi a un chico que trae una iguana. Y trae su iguana aquí atrás y la cuida y todo. Sí. Y bueno, antes eran los hámster y así, sí, ¿no? Pero hoy hay iguanas, pericos, pajaritos, ¿no? Y vi un documental hace muchos años, como 4 años de National Geographic, pero era en el 11 o algo así. Y el punto era de los diferentes ambientes. Y había un ambiente en África, en una aldea, donde había gallinas. Y la gallina convivía con el bebé. Aquí nos hubiéramos puesto, lo van a picar, no. Y luego contrastaban al bebé de Nueva York
Y el bebé de Nueva York tenía la sillita mecedora electrónica, todo electrónico, los juegos electrónicos, la mamila creo que ya el robot se la ponía. Y era, o sea, el niño bebé de Nueva York más obeso, se tardó en caminar. Y el niño que tenía la gallina a un lado, rápido, aprendió a caminar. Otras cosas, desarrollan, sí, sin duda, o sea, porque adquieren madurez, fíjate, cuando tú convives con un animalito al que hay que cuidar y del que eres responsable, por supuesto que ves otras cosas, o sea, cuidas que no se vaya a lastimar, ¿no? Que esté bañado. Incluso te dicen que mucha gente a los perros de compañía o a un animal de compañía es para relajarse. Ahí hay quien lo pone para relajarse. Pero en estos videos que tú hablas también llegué a ver a un niñito con una boa gigantesca, ¿no? Que convivía, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Que aparte, también algo importante es que los niños cuando son muy pequeños, de 0 a 3 años, y sobre todo el aprendizaje cognitivo que es visual, ¿no? Todo lo aprenden. Tacto, mucho tacto, lo que decía mucho Fabi sentido. del niño estadounidense, pues si está viendo y el niño crece viendo que la mamá, el papá, todo el tiempo están usando tecnología, los humanos aprendemos imitando. Entonces, si ven a un papá, una mamá o familiares en casa conviviendo con animales o que está limpiando, no sé, la pecera, pues los niños aprenden eso, a moverse, ¿no? Incluso imitamos. pues, creo que los tienen que sacar a pasear a los perritos, ¿no? Sí, De repente. Entonces, hay unos perritos que sí. Los niños pueden ejercitarse, es decir, Sí. se pueden hacer otro tipo de cosas. Bueno, en algún documental de un señor que tenía exceso de peso, lo primero que le aconsejaban era comprarse un perro que tuviera que sacar a pasear. Ajá. Porque el señor pues tenía cierta unión de es que no bajó de peso, estoy muy gordo y era como una depresión. Entonces le aconsejaron comprarse un perro para tenerlo como compañía y que el perro lo incitara a salir a caminar. Y el señor adelgazó no sé cuántos kilos por sacar al perro mañana y tarde. Ajá. O sea, hay de todo tipo de historias, ¿no? O aquel cotorro que al niño lo agarró como suyo y en donde iba el niño volaba a seguirlo. Es que si tú te puedes imaginar una historia de estas, la unión que un niño logra hacer con un animal, y no hablemos de niños, de cualquier persona, o sea, que logras hacer con un animal, el cariño que logras tener hacia ellos, pues es enorme. Por supuesto que sí, obtienes, oye, querer a alguien es un beneficio, ¿no? Y que te quieran también. Ahí vamos a detenernos un poquito, Alicia. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver me gustaría platicar de eso, ¿no? Poner en la balanza el tener una mascota, pero no tener tiempo, porque ahorita todos trabajamos gran parte del día y entonces tampoco se trata de tener un guardián del hogar, ¿no? Entonces, al volver platicamos sobre eso. Ya regresamos aquí con el tema de las mascotas. Quiero retomar la pregunta de Ilian y hacer otra para aprovechar el tiempo, porque también me gustaría que en la otra parte del programa habláramos de la otra parte que son los miedos. Y no se nos vaya el programa, vamos a hablar de los miedos en la infancia. Pero a ver, rápidamente, Ilian dio un buen punto. O sea, es decir, no tenemos tiempo, todos hoy estamos trabajando, todos estamos trabajando. Entonces, como tú dices, si no hay un compromiso familiar, pues el papá o la mamá que está trabajando y eso, pues no puede llegar y aparte sacar al perro y enseñarle, no, o sea, es demasiado. No se vale tampoco tenerlos ahí, a menos que el perrito sea muy hogareño, pues ahí tenerlos cuidado, ¿no? Ese es uno. Y la otra pregunta es, decías muy bien, de repente no solo es un beneficio para los menores de edad. Y ahí te pregunto, en los adolescentes o los que ya están dejando de ser niños y están entre los 16, 18 y luego 19 y entran en periodos de depresión no cambio, crónica, dices sino tú. por el mismo cambio. De repente el perro se vuelve una compañía, no quieren hablar con los padres. No, cualquier Y de mascota. repente la mascota está ahí con ellos. Mira, yo recuerdo que cuando yo estaba en la adolescencia, tuve un perico, un cotorrito. Me duró poco porque era un cotorrito que ya estaba grande. Y para mí era mi compañero, ¿eh? Para mí yo le contaba la vida entera a mi Ramón, que se llamaba. Y era fabuloso mi cotorro. Para mí fue como mi compañía en esa edad, que yo creo que sí puede funcionar. Entonces, si tú tienes un adolescente que a lo mejor se sienta que no pertenece a ninguna parte, ahorita está creciendo, se alejó de sus amigos porque han cambiado, porque a lo mejor se desarrollaron antes que él o ella, y de repente él pida una mascota, pues según sean tus posibilidades, tu espacio, su compromiso, su responsabilidad, incluso si es necesario, hasta hacer un contrato de responsabilidad con el adolescente, decir, ok, perfecto, yo voy a ceder
en que tú tengas una mascota, pero estas son las obligaciones que tienes que tener con la mascota. Sentarte, hablar con tu adolescente y ser capaz de llegar a un acuerdo si esto ves que le pudiera funcionar, porque a lo mejor vas a casa de la tía y hay un animalito y ves cómo se comporta, o que sí le encantan los animales y es muy cuidadoso. Además hay una edad en donde muchos dicen, yo voy a ser veterinario, ¿no? Entonces, si tú ves que tu adolescente puede tener la capacidad de comprometerse en responsabilizarse por una mascota, yo creo que sí es de gran beneficio el que lo puedas acercar, porque además ya son más conscientes, mucho más empáticos, lo sensibilizan de otra manera, ¿no? El hecho de entender sin palabras entre un adolescente y su mascota, pues es distinto. Pero lo primero, yo ahí se lo recalco, lo primero es que en la familia de verdad existe el compromiso. No... primero, adopten, no compren, ¿no? Y segundo, si van a adoptar una mascota, de verdad no es, ay, me gusta la mascota, ya no me gusta y la saco. O sea, no son juguetes, son seres vivos. Te pueden encantar las mascotas, pero no tener tiempo para cuidarlas, como bien mencionabas. Si no tienes el tiempo, pues por mucho que te gusten, o sea, el que quiere a los animalitos, pues procura su bienestar. Entonces no que se quede cuidando muebles, por ejemplo, nada más, o que se quede abandonado porque tú te vas de fines de semana, o pues lo vas encargando. No, de verdad que los perritos sí resienten, los gatitos también, aunque son más independientes, pues es un ser vivo. Entonces, para mí el punto fundamental de este tema es que sí vas a obtener, sin duda, enormes beneficios con una mascota. Pero si tú no estás comprometido y no te crees capaz de ser responsable, no lo adquieras. Entonces, para redondear, beneficios si son menores de edad, pues empiezan a ser, son más felices, sociables. Más activos, comprensivos. Empáticos. Ok, y empiezan a conocer de las responsabilidades de la vida y los compromisos, ¿no? Adquiero un compromiso. Y su autoestima se ve beneficiada, ¿eh? O sea, fíjate cuántas cosas, son compañía, ellos se sienten aceptados. Porque incluso hasta cuando se mueren, los enseñas estos periodos de duelo, ¿verdad? Exacto, Puede ser, o sea, claro. Hay gente que no los permite y rápidamente suple, pero cuando tú tienes un enganche con tu mascota, es que sabes perfectamente que no es la mascota que era, ¿no? Ajá. Entonces les enseñas que también hay duelos, ¿no? Sí, y es importante, ¿no? Que es un ciclo de vida y que se va a ir y que hay que cuidarlo los pocos años que esté contigo. Pues ahí lo saben, ¿no? Sí. Ahí, a ver si nos animamos. Vamos con los miedos de la infancia. Sí, porque también tenemos a todos aquellos niños que nacieron pues en cierto entorno y desarrollan miedos, ¿no? Y a veces los papás confundimos cómo tratar estos miedos y en algunas ocasiones nos desesperamos, no sabemos abordarlos, los regañamos o culpamos a todo el mundo porque ya lo consintieron, porque ya le dieron, que la maestra siempre. Y no sabemos identificar que lo que tienen es miedo a algo, pero el niño no se sabe expresar, ¿no? También hay una edad en la que no saben decir, mamá, tengo miedo a tal persona, a dormir solo, a la oscuridad, a que tú te vayas a trabajar. Exacto. Infinidad de miedos, ¿no? Y también hay cómo puede entrar esta parte, ¿no? Fíjate que este tema lleva muchos de fondo, ¿no? De principio yo te diría que el observar, como siempre lo digo, o sea, para mí el fundamento de poder convivir con alguien es observar, porque a través de la observación descubres hasta en expresiones corporales qué es lo que está pasando. Cuando tú tienes un bebecito en casa que no habla, ¿cómo entiendes lo que pasa? Observas conductas. Y entonces las mamás, pues por ensayo y error, bueno, le duele la panza, no es llanto de dolor de panza, pues ha de estar hecho, no está hecho y lo acabo de cambiar, tiene hambre, no, pero si le acabo de dar de comer. Vas como por ensayo y error reconociendo los llantos hasta que suele ser algo para ti, tiene sueño, no durmió bien, y tú dices, pero ni lo volteó a ver. Bueno, esto es a través de la observación y el conocimiento. Okay. Sin duda el miedo es un valor adaptativo, o sea, todos deberíamos de tener miedo en situaciones porque esto nos protege. Pero el miedo puede pasar a ser una fobia, ¿no? Y ahí es donde se pone complicada la situación. Debemos entender que como padres, que sí hay edades en las que se atraviesa por miedos
por decirlo de alguna forma, naturales, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un bebecito de 7, 8, 9 meses, esto del desapego cuesta, ¿no? Como ya no estoy viendo a mi mamá, se me perdió de vista, ¿no? ¿De dónde está? Y entonces lloran y lloran para que la mamá no se pierda de vista, y suele ser como con mamá o con aquella persona que los cuida desde muy pequeñitos, ¿no? Porque a lo mejor se queda con la abuela y a la abuela es a la que pierde de vista y le llora. Luego, conforme van creciendo, hay miedos muy normales. Por ejemplo, en la edad del preescolar, pues sí tienen miedo a la oscuridad o miedo a ruidos extraños. Mucho cuando se habla de temblores o de tsunamis o cosas que los niños han escuchado, pues como es algo que no conocen, no saben qué pasa después, les genera miedos. Porque además hay que recordar que ellos están en esta etapa con pensamiento imaginario, fantasía, todo este tipo de cosas. Entonces, el monstruo que aparece debajo de la cama, ¿no? Que si hoy alguien me está escuchando, seguro decía, sí, yo tampoco bajaba el pie porque sentía que me lo jalaban. Son miedos naturales de la edad. ¿Cuál es tu labor como padre? Pues tu labor como padre es comprenderlo. El regañar, ay, ¿cómo va a haber monstruos debajo de la cama? Ya sabes, si te pones como loca, es algo que tú no planeas. O sea, sientes ese miedo. O sea, cuando estás en la noche a oscuras, y como adultos también nos pasa, oyes un ruido raro y empiezas a ver sombras y empiezas... Bueno, este es un miedo natural. Entonces, el regañarlo no lo quita. Y es lo que te iba a decir, hay veces que los padres no tienen esa comprensión o sensibilidad. Y esa sensibilidad. Ya duérmete ya, ¿no? Sí. Y no saben que el niño está sintiendo algo y entonces el niño ya se inhibe y ya ni siquiera te dice lo que sintió y ahora tiene miedo de lo que estaba imaginando y miedo de la mamá. Sí, o sea, lo dices de broma, pero es verdad. O sea, sí se puede estar en una cama sufriendo por lo que se está imaginando y porque te regañaron y es que porfa me prendes la luz. No, ¿qué te voy a prender la luz si uno duerme a oscuras y no sé qué? O sea, sí hay miedos que hay que saber de dónde provienen, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, ay, a mí me dijo que le tiene miedo a la luz y entonces pues duerme tiene 15 años ya y duerme con la luz prendida, ¿no? A ver, es normal que haya miedos según algunas etapas de la vida, ¿no? A la muerte, por ejemplo, hay una edad en donde a los niños le tienen mucho miedo a la muerte, que no la entienden igual que a lo mejor uno de 12, 13 años, no la entienden igual, porque son miedos por los que atraviesas, vas pasando por ellos. Pero yo siempre digo, cuando tú dejas que la vida fluya de manera normal y si en cierta etapa hay miedos a la oscuridad y hablas sobre el tema y a lo mejor encuentras un cuento y lo platicas y a lo mejor le dices, a mí también me daba miedo, pero no te preocupes, vamos a comprar una pequeña lamparita, tratas de entenderlo, se atraviesa como más suavecito, ¿no? Y ya va a pasar esa etapa y aparecerá quizás otro miedo, ya cuando van a reprobar, por ejemplo, yo en secundarias no entregué la tarea, me van a reprobar, empiezan otros miedos, o miedo a no ser aceptado cuando ya estás en secundaria. Sí, son miedos que las mismas etapas traen, pero que aparecen por alguna razón. Yo siempre digo, cuando las cruzas, sale mejor. Ajá, te voy a interrumpir para hacer la pausa y regresar con el tema, pero sí es cierto, pongámonos en su lugar como adultos, porque los adultos, por ser adultos, tuvimos que reprimir este miedo para salir adelante, porque nos sentimos como responsables de sacar todo lo que se tenga que sacar. Y se nos olvidó que sí también te podemos sentir miedo. Claro. Entonces hay que ponernos en esa etapa donde sí, a ver, después de los temblores y de las alertas sísmicas, díganme si no sienten miedo cuando se vuelven a ir a la cama. Pues lo mismo sienten esos niños, pero se nos olvida a veces como adultos. Vamos a dar una pausa y regresamos. También si tenemos niños pequeños en casa y que están experimentando este tipo de miedos, pero no sabemos cómo pues combatirlos, podemos recurrir, como comentábamos fuera del aire con Alicia, a esta terapia que dan las mascotas. Yo escuchaba algún comentario y en algún video también de niños que tenían mucho miedo en la oscuridad y que también mamá y papá pues ya no podían estar despertando toda la noche a calmarlo, ¿no? Porque la vida sigue y la noche la noche es corta y al día hay muchas cosas que hacer. Al otro día trabajar. Entonces, algo que resultó para combatir el miedo de este pequeño a dormir solo en su cuarto fue poner en su cuarto una pecera. Y entonces el niño observaba, y es esto, ¿no? Estudiar a nuestro hijo, o al pequeño en casa, al observar el pececito moverse y tranquilizarse, era también una terapia entre agua
y pez. Claro. Y sin sonido, tranquilidad, pues lograban que se durmiera. Y por lo menos se sentía acompañado. Sí, Porque sí, ya sí. habían intentado combatir el miedo con todo, ¿no? Regaños, Prendiendo terapia. luz, Sí, terapia. ¿no? Es que fíjate, ahí por eso radica la importancia de la observación, ¿no? Porque dices, pues sí, a veces con un hijo una estrategia funciona y con el otro no. Entonces, el que tú los aprendas a conocer, pues te das cuenta y dices, oye, es que aquí nadie le tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque él le tiene miedo, porque a lo mejor su imaginación vuela más rápido que el de todos y él se imagina 1000 cosas, ya a él le da miedo. Entonces, lo único que yo te pido aquí como papá es que tú digas, a ver, piensa en algo que a ti te dé miedo. No me digas que nada. Mi esposa porque, dice. no me digas que nada porque hay algo que te genera miedo, poco, mucho, Sí, pero algo sí, que te sí. genera miedo. Quizás no una fobia, porque hay gente que te podrá decir, es que yo veo una araña y sudo, y ves la arañita así de este tamaño y alombrona así gigante, y lo ves que sufre. Bueno, eso ya se generó una fobia. Existe, o sea, para mí lo más importante es no demeritar el que un niño te diga tengo miedo, porque primero el paso de asumir, el poderte decir me da miedo. Ya el me da miedo, porfa, ayúdame, es un foco rojo. Entonces, no demerites el que él te diga que tiene miedo de algo. Incluso en algún momento se dio mucho la fobia escolar, el que no quieren regresar a clase. Y te dicen, ay, ya está muy consentido. No demerites esto, escucha y observa. Sí, que hay niños que luego se inventan para no ir a la escuela, sí, pero Pero si los tú conocemos. conoces a tu hijo y le ves la carita y las reacciones, sabes si es un invento o si realmente algo le está generando Por ejemplo, el miedo. otro día escuché que pues llega Pepito con la maestra y la maestra le dice, ay, maestra, es que estoy muy apenado porque pues me asaltaron. Pepito, ¿en serio? Ya ven que aquí en esta ciudad y en todos Eso no lados pues, pasa. no pasa nada seguido. ¿En serio, Pepito? ¿Por qué te asaltaron? ¿Qué pasó y qué te robaron? La tarea, maestra. Ay, mira qué lindo el Pepito. El Pepito, de ese Pepito hay que Sí, de aprender ese de Pepito hay que repente, ¿no? aprender, ¿no? Pero Por lo sí. menos se divierte en su vida el condenado Pero Pepito. hay angustias de las que tú decías Claro. y van mutando, ¿no? Mira, por ejemplo, Reprobar, que ahorita como hablábamos de los animales. Hay niños que le tienen mucho miedo a los perritos. A ver, se puede dar porque a lo mejor a la mamá le dan piedra de los perritos, porque a lo mejor vio un suceso de que un perro mordió a alguien, o se supo de algo, alguien le dijo, es que los perros muerden, ten cuidado, ¿no? Y de repente llega a una casa y una señora le dice, ay, pero el mío no hace nada, ándale, ¿no? Y se lo acerca aquel perrito de este tamaño, que creo que tiembla más el perro y el niño, pero es un miedo real, o sea, y el niño sufre, no. Ay, pero si es un perrito. No, lo que el niño siente, o sea, ese miedo que no controla es real. Entonces, que tú no lo sientas es distinto, pero hay que ponerse por eso les digo, recuerden algún miedo, lo que sientes cuando te da miedo, si a lo mejor sufres, te duele la panza, Oye, te dan taquicardias. Ahorita que dices eso me acordé también de los niños que en unos principios le tienen miedo al agua, a la alberca, Ajá. y están todos temerosos y llega el salvaje de la me- familia y lo, Sí. ¡ay, no! Que se le quítelo, ya sabes, ¿no? Y Métela paz, y lo fuerza. avientan. Y resulta ser que odia por el agua. Eso, por ejemplo, le pasó al mío y hasta la fecha te dice odio nadar, Exacto. ¿no? ¿Por qué? Porque la hermana, un poquito más grande, pasó y lo tiró a la alberca y el otro casi Se ¿no? ahoga, casi sí. se ahoga. La hermana dice que fue sin querer, ¿no? Y le Sí. creemos. Pero hasta hoy tiene una aversión. No que no se meta, pero no es algo que disfruta. Claro, ¿Me sí. explico? Entonces, hay que respetar mucho el sentimiento. Todo esto viene de enseñar a los niños que además son bien sabios. Acuérdense que yo siempre defiendo a los niños. Son bien sabios y ellos muchas veces sí tratan de expresar lo que sienten, a lo mejor no encuentran la palabra correcta, pero te lo hacen saber de alguna u otra forma. Esto es el trabajo de inteligencia emocional de la que tanto te habla, el aprender a entender lo que tu cuerpo te está diciendo, esta emoción o sentimiento que te genera, y luego tratar de ver cómo lo resolvemos. Pero yo siempre parto que no va a haber inteligencia emocional de ninguna parte, ni personal ni hacia otra persona, si no observas y conoces. Esta es como la base clara. Entonces, pues sí, a lo mejor cuando tú eras niño a ti no te daba miedo eso, pero a tu hijo sí. Que te hable de él. Busca que lo exprese, que te diga qué siente, en dónde lo siente, por qué lo siente, qué cree que puede pasar. Porque también al explicarlo puedes ayudarle a cuando lo verbalizas, decirle, pero mira, eso no puede pasar. O sea, no minimices, pero sí
pero sí habla del tema de, mira, es que de verdad los monstruos no existen, ¿no? Pero no minimices de, ay, es que estás bien loco, no. O sea, mira, ¿por qué crees? A ver, vamos a revisar tu cama antes de dormir, vamos a ponerle a lo mejor una colcha para que te estés tranquilo, que no pueda salir el monstruo debajo de tu cama, o qué sugieres tú, o sea, involucrarlos para que hablen. El otro día los niños en vacaciones hicieron unas trampas según para que no entren los rateros y amarraron con unos hilos unas cubetas de una pata de una silla a la otra, en la escalera, todo. Bueno. Pero, espero no me estén viendo, total de que uno pegó con Durex, imagínate, el hilo y puso una cubeta muy pesada y la tensó demasiado. Evidentemente, en la noche se tronó. Ya escuché. ¿Qué susto? Bueno, no. En la mañana bajaron y estaban seguros que su trampa había evitado lo del ratero, porque la trampa lo cachó. O sea, ¿no? Bueno, pero usaron su imaginación. Y también es eso, también como permitirles. Y seguro eso les dio fortaleza. Exacto, ¿no? Y permitirles que, a ver, como tú dices, a ver qué resolver. Sí. Resolver. Porque ese es un punto en el que entonces, también de repente se entran a mi casa y ven una casa minada llena de trampas. Porque tus hijos te están cuidando, te están cuidando. Por ejemplo, y ahí hay un se cuento, les enseña. Claro, hay un cuento muy famoso que se llama El monstruo atrapa pesadillas de monstruos. Y es que el papá, el niño tenía mucho miedo de los monstruos en la noche y entonces el papá idea con el niño hacer un monstruo que asuste a los monstruos que vienen en la noche. O sea, era un monstruo que era aliado del niño y que lo iba a cuidar de los demás monstruos. Y al niño se le quitaron en el cuento las pesadillas porque aquel monstruo amigo lo cuidaba de todos los demás. Hay estrategias, acuérdate que los niños, la verdad es que son fabulosos porque son como muy auténticos, son muy claros. Entonces, el preguntarle a él te da también ayuda de cómo lo puedes ayudar. O sea, a ver, tienes miedo a ese perro, ¿qué hacemos? No hay otro camino. Mira, ma, quédate paradita, que pase el perrito y ya nosotros cuando pase el perrito nos vamos, ¿no? Por decirte. Entonces tú dices, haz como si fueras una piedra. Entonces pues ya te quedas como una piedra, no te muevas. O sea, comparte con él esto que él está sintiendo, porque poco a poco, o sea, pero el presionarlo de, ay, no, ahora toca al perro, ándale, ¿no? No va a ayudar, o sea, porque a ti no te quitan los miedos así también, de la noche a la mañana. Y que también es el reflejo de nuestra infancia de la vida adulta, ¿no? Y si como papás les imponemos la solución o la respuesta a un miedo, van a aprender y a crecer haciendo lo mismo. Es más fácil buscar buscar soluciones, ¿no? Porque hace rato comentaba Fabi, ¿no? Cuando pasó lo del sismo y todo, vemos a muchas personas que en automático tuvieron nuevo miedo, desarrollaron ansiedad y otras emociones negativas. Pero también vimos a otros que saben controlarse y saben hacer frente y saben ser resilientes, etcétera. Y entonces uno empieza a revisar o a conocer y ve su entorno, mamá, papá, hermanos, y enfrentan los miedos de otra forma. Entonces es importante que de pequeños no los obliguemos, pero ni les impongamos, órale, aviéntate. Claro. Y lo que dice Alicia es muy bien, o sea, primero reconocer que el niño está reconociendo que tiene un miedo y permitirle, porque hay que verbalizar, porque en la vida adulta, tú lo debes saber muy bien, como también todos tus preparación en terapias, en terapeuta, porque en la vida adulta hay veces que nos causan algo enojo y estamos molestos con la vida, cuando lo que realmente, cuando ya empieza a hacer el trabajo, es un miedo, y como no sabes decir, tengo miedo a lo inesperado, tengo miedo a la sorpresa, a los cambios que pueda haber en mi vida. Como no sabes reconocer que tienes ese miedo, tu reacción es un enojo y te vas enojando con la vida. Y tampoco es bueno dejar, o sea, a ver, el niño tiene miedo al estar solo. Ah, bueno, pues siempre está acompañado. Procura que siempre esté acompañado. Pues tampoco está bien. No, o sea, no se trata que lo dejes solo a ver si llora todo el día y se le quita. No, pero se trata de que descubras de dónde proviene ese miedo. ¿Por qué le da tanto miedo estar solo? O que dice, no se va a acostumbrar. No, nadie se acostumbra a vivir con miedo. No, o te pasa muchas veces esto que tú decías del terremoto y de este tipo de cosas, que por ejemplo, la generación que vivió el 85, yo recuerdo que cuando empezó a temblar, salimos del edificio y una chava que tiene menos edad, pues yo le dije, ay, caray, está temblando bien fuerte, ahora a ver qué viene después. Pero yo me refería
pues las noticias Sí, y sí, todo sí. esto. Y entonces se volteó, claro, ya no vivió el otro, y me dijo, ¿a qué te refieres? ¿No? Y la asusté. Y le vi la cara de susto. Le dije, no, tranquila, o sea, no me refiero que a lo mejor sí viene otro, pero no, es que cuando pasa esto te vas a enterar de a lo mejor si hubo casas que se cayeron. Entonces ya medio le expliqué, pero claro, porque yo había vivido el anterior. Sí. Pero ella que no había vivido ese, su cara era, pues ya tembló y ya no pasó nada, ¿no? Lo que seguramente a mí me pasó cuando viví el 85. Entonces, es aprender a ser un poco más empáticos con, pues a ti te dan miedo las arañas, lo respeto muchísimo. Esa es la más intolerante. Pues solo regresamos para despedirnos. Alicia, te vamos a estar invitando. Tú nos dices si puedes la otra semana para seguir concluir con feliz, estos miedos. yo Y feliz. hablar de los otros miedos que son ya en la adolescencia. Sí. Cuando balean a una chica en una escuela, pues enfrentas otros miedos. Muchísimas gracias, Alicia Rábago. Gracias a ustedes, qué Y bueno Leon que hoy Cedeño. hablamos de cosas lindas. Muchas gracias, muy Quédese en interesante. casita, disfrute a su familia, observe, se amen, se quieran, se abracen y se quedan con Martín y Atalo Mata en Excelsior Televisión.